Hola a todos, amixes, ¿cómo están, besties? Este es mi primer episodio grabado con cámaras. Sorry por las fachas, verdaderamente es un calor terrible. Así estoy trabajando verdaderamente. Eh, y pues hoy estoy aquí porque al parecer a la mayoría de la gente de mi círculo social, que tampoco voy a poner aquí yo a decir que soy la persona más famosa de todos, eh, pues, pues les gustó mucho mi episodio sobre la terrible oportunidad de los 20. Y pues más que nada estoy aquí porque creo que es muy importante esta situación. Este podcast verdaderamente ha sido una cosa súper random que se me ocurrió y jamás pensé que estaría yo aquí grabando. Ahorita voy a empezar a hacer este tipo de cosas. Probablemente el siguiente episodio ya sea con alguien más. Voy a tratar de hacer una meeting con alguien para poder hablar, discutir entre dos personas. Eh, pero por el momento aquí estoy yo sola. Y bueno, primero que nada, quiero decirles y darles 2000 gracias por haber apoyado mi primer video, mi primer podcast, mi primer episodio, como le quieran llamar. Sinceramente, es que no tenía yo muchas expectativas, fue algo que se me salió de la nada y ustedes van a decir, ay, pues para que sea de la nada, tenías muchos temas de qué hablar. Pues verdaderamente es porque soy una persona en sus 20 y yo entiendo perfectamente el feeling, ¿saben? De la incertidumbre y del limbo en el que en realidad estamos, porque mucha gente te podrá decir, güey, o sea, es que los 20 ya prácticamente es ser un adulto, pero sinceramente es que justamente vengo a hablar el día de hoy acerca de esa transición intensa de los 16 a los 20, ¿vale? Bueno, desde los 15 vamos a poner. ¿Y por qué quiero poner ese como lapso de tiempo de los 15 a los 20? Eh, es porque nosotros pasamos de la adolescencia a la adultez así. O sea, y no solamente hablo en el nivel normal México de que a los 18 ya eres una persona que vota y para el gobierno ya eres un adulto y tienes que ver un montón de desmadres de que el SAT y la chingada, que son temas que podremos tocar más adelante, pero hoy quiero hablar sobre la transición y por qué la transición es tan importante y por qué siento que se debería de discutir. Y es el hecho de que cuando cumples 15 años, y aquí en México y en Latinoamérica, en muchos otros lados, los 15 años para nosotras las mujeres es de que a huevo ya somos, ya somos mujeres, independientes, ya somos mujeres y ya, estamos para todo, ¿no? Pues, o sea, no todo el mundo tiene unos 15 años de fiesta. Yo la neta no quería, al final sí tuve, pero bueno, fueron decisiones bien random. Y justamente quiero hablar de esa parte porque es para mí muy importante como que canalizar esa situación, ¿saben? O sea, de que yo me acuerdo que cumplí 15 años y iba yo saliendo de la prepa porque soy de julio, entonces mis cumpleaños nunca cayeron en la escuela más que una vez en la universidad. Y justamente es esto de que, güey, o sea, 15 años me voy a la prepa y cambio radical, ¿no? Y ustedes dirán, pero, o sea, ¿por qué la preparatoria, no? Y es esa parte de la adolescencia, de la rebeldía que tienes en la secundaria, pero que en realidad nosotros no ligamos, que seguimos siendo adolescentes cuando estamos en la preparatoria, que somos unas personas que están descubriendo que quieren hacer de su vida, qué es lo que quiere, qué es lo que va a pasar con ellas, qué es lo que les apasiona. Ese es el lapso de la adolescencia entre los 15 a los 17, 18, en el que tú sabes que tú tienes que descubrirte a ti mismo para poder saber qué quieres ser cuando seas grande. Y tú vas a decir, pero Isis, o sea, ¿eso qué tiene que ver con los 20? Tiene que ver absolutamente todo. Y yo les voy a decir por qué. Yo se los juro que yo veo hacia atrás, voy a cumplir 24 años en julio, y yo veo hacia atrás y para mí siento que de los 15 de repente ya estoy ahorita en los 24, ¿sabes? O sea, aparte de que a mí me pegó mucho la pandemia, porque hay que ser sinceros, la mayoría de los que estamos en nuestros 20 ahorita nos tocó la pandemia en la universidad. Está cabroncísimo estar en la pandemia en la universidad porque, o sea, no, güey, o sea, es casi imposible, es bastante complicado, es cansadísimo, o sea, bro,
son muchos problemas, pero bueno. Mi punto es que es bien importante la adolescencia para los 20, porque si tú no cimientas bien una adolescencia en donde te puedas conocer, en donde puedas experimentar cosas, en donde tengas la capacidad de desenvolverte, vas a tener unos 20 muchísimo más terribles de los que podrían ser, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque en estos 15, 16, 17, 18 años, 19, antes de llegar a los 20, podemos vivir 2000 cosas que nos pueden hacer cambiar el rumbo de nuestra vida, lo que nos gusta, X o Y razón, ¿no? Y es bien importante porque la adolescencia siento que dura casi nada. Y es esta situación de que cada vez que creces, y o sea, yo sé que voy a sonar la más señora y no me importa, pero es real, vas creciendo y cada vez está más difícil entender qué está pasando. O sea, cada vez te haces más grande y cada vez los años te duran menos. Y ustedes van a decir, eso suena de gente grande. No, güey, es real. O sea, yo cumplí 15 y toda la prepa, se los juro, que fue mi época, mi mero peak en donde yo hacía de todo, era súper feliz, tenía yo de que 2000 cosas. Ahí conocí a mis mejores amigos, que son mis mejores amigos todavía. Cimenté una muy fuerte relación conmigo misma y me conocí muchísimo en la preparatoria. Y es por eso que yo siento que para mí estos 20, a pesar de que están siendo turbulentísimos, súper horribles, súper complicados, siento que no me fue tan complicado el saber yo qué quería Isis o Isis qué quería de su vida, porque aprendí a conocerme bastante bien. Y sin embargo, tengo que ser bien sinceras, o sea, la preparatoria para mí fue una época de conocimiento y de superación y de hacer amistades y de experimentar muchas cosas, pero no te da el tiempo suficiente de conocerte al 100, de saber qué quieres hacer. Siento que te hacen vivir muy rápido, güey. O sea, de que carnal, o sea, pues es que tú ya a los 17, 18, 17, ya casi 18, tienes que saber qué chingados con tu vida, bro, porque tienes que hacer postulaciones para las universidades, tienes que ver qué carrera vas a estudiar. Y siento que eso es un shock muy cultural aquí en México, en Latinoamérica, no sé si también es igual, pero creo que sí, a comparación de los gringos, ¿vale? ¿Y por qué yo pongo los gringos de experimentación? Porque, por ejemplo, ellos cuando van a la college, a la universidad, ellos tienen como 1 o 2 años, no importa, güey, o sea, solo importa allá qué universidad tú quieres estar. Es lo único que importa. Tú tienes que decidir qué universidad quieres, meterte cabroncísimo para entrar y todo. Y sí está muy difícil entrar, y si no entras por becas, está carísimo entrar, pero siento que te da más chance de entender qué carajo quieres con tu vida. ¿Y por qué digo yo esto y por qué estoy aquí yo expresando esa parte? Es porque ellos tienen unos 2 años de cursos normales como tronco común para descubrir qué pedo, qué les gusta, qué quieren hacer, qué es lo que les apasiona. Y entonces ellos no tienen que estar corriendo toda la high school, en este caso nosotros la preparatoria, en entender qué carajo van a hacer de su vida, qué profesionistas van a ser. Y es por eso que existe tanta gente en sus 18, 19, 20 años que de repente dicen, güey, la carrera en la que me metí no es para mí, no me gustó, no esto, no aquello. ¿Por qué? Porque te hacen decidir súper rápido, y aparte de que mucha gente eh, en verdad es como súper, súper, súper complicada, y creo que a mí me parece como súper interesante el hecho de que estamos todos aquí y estamos todos aquí tratando de descubrir qué queremos ser, y somos adolescentes y hacemos pendejadas y tomamos decisiones malas, y lo peor de todo es que tú mezclas la locura, el caos de ser un adolescente, más aparte tomar decisiones importantes para tu futuro, y más aparte conozco mucha gente. Yo no puedo hablar de ese punto porque yo, Isis, no lo fui, pero todos mis amigos en general, o la mayoría de mis amigos, tuvieron esta relación en la preparatoria, que a lo mejor y no fue la más saludable, fue un poco tóxica, no les ayudó a conocerse mejor porque pues obviamente no tenían tiempo para ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Así como pudieron haber tenido una relación súper buena,
súper chingona que les ayudó un montón, pero que a lo mejor nadie te prepara para decirte que una relación de adolescencia no va a durar para siempre. Creo que eso es una cosa horrible, que no todo el mundo está consciente de eso. No todos tus amigos de la preparatoria van a seguir siendo tus amigos para siempre. Algunos sí, algunos otros no. Yo tengo la fortuna y la ventaja de tener unos amigos súper chingones que siguen siendo mis amigos desde que nosotros nos conocimos en la prepa, y eso porque nosotros llegamos a cimentar una muy buena amistad, pero verdaderamente es que las relaciones de adolescentes son muy inestables, son muy caóticas, son muy poco confiables, no sabes quién va a quedar para en el futuro, y muchísimo menos una relación de pareja. ¿Por qué? Porque somos gente que cambia, somos gente que avanza, somos gente que pasa por muchas transiciones en esa época. Y cuando estás en una relación que tu pareja es alguien que va contigo en la prepa, siento que es más difícil porque todo el mundo se ve con su novio de la preparatoria o de adolescencia para siempre, y de repente entras a la universidad y empiezas a tener esta transición, ¿no? De que ya no en la prepa, ya no solamente tienes tus responsabilidades de estar estudiando, chingadas, y trabajabas en la prepa. O sea, ya no solamente es eso, sino que ahora la universidad es lo que importa, la universidad es la carrera en la que vas a trabajar, tienes que echarle un montón de ganas, si trabajas y estudias está bien pesado, y más aparte, ahora, en ese lapso caótico de estar estudiando, de saber que tienes que echarle ganas y que no la puedes cagar porque, güey, o sea, ya es mi futuro. Después de eso, bro, ahora date un tiempo para poder ir a ver a tu novio entre las tareas, los proyectos, los exámenes, la crisis existencial que tienes en la universidad, los amigos nuevos, viejos, más la gente nueva que conoces, los maestros nuevos que conoces que a lo mejor son súper culeros, porque hay que ser realistas, o sea, en la universidad, o sea, los maestros ya son unos culerísimos, o sea, si tú ibas en la prepa y tú creías que tus maestros eran unos culeros y la no, 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 bro, espérate a la universidad para que conozcas qué es ser un culero. O sea, no, güey, o sea, a mí nunca ningún profesor me trató tan de la chingada como mis profesores de la preparatoria. Y creo que eso es bien importante porque yo nunca en la vida había visto a alguien decir de que, güey, o sea, ¿qué? O sea, como que todo es súper cambiante. Y esa transición de la prepa a la universidad, a tener 20 años, es algo súper caótico, es algo súper cabrón, súper, 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 súper lleno de un montón de incertidumbre de qué va a pasar mañana, de estoy haciendo esto que estoy estudiando me gusta, y si sí me gusta, quiero trabajar de esto. Más aparte, sobrellevar toda la parte social, ¿no? Porque, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, los novios de adolescencia, mucha gente, y sí conozco gente que fueron novios en la prepa y a lo mejor siguen siendo novios, y es porque a lo mejor ellos lograron meter bien sus horarios, verse, acomodar su vida. Hubo un entendimiento de las dos partes de que, güey, yo tengo cosas que hacer, tú tienes cosas que hacer, nos vamos a ver cuando podamos, y o hay que hablar o ver un inter en donde puedan tener tiempo de calidad, pero justamente por eso es tan complicado. Y ustedes van a decir, pero es que cuando se quiere se puede. Sí, claro. Yo soy una persona que sí creo en que cuando se quiere se puede, y que cuando quieres tener una relación se puede y te das tu tiempo, aunque sea en la madrugada para hablar por teléfono, pero eso no quita el cansancio, el agotamiento mental, social, todo lo que conlleva el poder hacer que una relación funcione, toda la responsabilidad afectiva, que hay que ser sinceros, alguien de 16, 17 años, es complicado que tenga responsabilidad afectiva porque en realidad no sabe qué siente, no sabe qué quiere, y si lo sabe, a lo mejor en unos 2, 3 años eso va a cambiar. Nadie puede asegurarte que tu trabajo soñado, tu carrera soñada que tú tienes a los 15 va a ser la misma que cuando ya tienes 18, 19, 20. A veces
puedes creer que esta es la carrera de tu vida, cuando te metes, haces el examen para la universidad y te quedas y dices, güey, esta va a ser la carrera que yo voy a querer. Yo conozco mucha gente que es en el medio camino dijeron, güey, esto no es para mí, pensé que era para mí, estaba orgullosa de mí por haberme quedado en lo que yo quería y al final nunca lo fue para ellos. Y cambiaron de carrera o terminaron la carrera por tener un título y trabajan de otras cosas. Y eso no está mal. Yo no considero que eso sea algo malo, pero creo que es algo malo como sociedad el hecho de empujar tan fuerte a los adolescentes a tomar decisiones que van a impactar en su vida, ¿sí? Porque déjenme les digo algo, sí, güey, la carrera a la que te metas va a impactar en tu vida. ¿Por qué? Porque de eso vas a trabajar o de eso me imagino que vas a querer chambear. Y si te das cuenta que no es algo que te guste, vas a tener que buscar trabajo en otros lados o vas a buscar hacer otra cosa y no está mal, pero al final del día creo que el principal motivo de alguien que se meta a una carrera no solo es sacar un título, sino a lo mejor encontrar qué quieren hacer, ¿no? Y eso está muy complicado porque obligas a la gente a tomar decisiones fuertísimas cuando son unos pinches adolescentes pendejos que no saben qué quieren con su vida, que no se conocen, güey, que están en el internet, que quieren con su vida. Y eso es algo bien poderoso, ¿no? O sea, y que yo me he dado cuenta que está bien complicado y que te lo juro que a veces está muy complicado el, el ver esa situación como por el fuera, ¿no? Porque yo siempre lo voy a decir y es que las generaciones viejitas van a criticar a las nuevas, no importa lo que hagas, güey, o sea, está muy potente ese pedo de que ellos les gustaría que viviéramos como ellos vivieron, que sufriéramos todo lo que ellos sufrieron, que nos costara tanto como a ellos les costó y creo que es un poco complicado porque esa es la manera de ellos de ver la vida, ¿no? Y mi papá, por ejemplo, él cree que si no te toca sufrir en la vida no vas a aprender a valorar las cosas, no vas a aprender a echarle ganas, a lucharle, a chingarle, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Yo tengo muchos ejemplos de gente que para nada le sufrió en la vida y ahorita en sus 20 se están topando de golpes en la jeta porque, pues, güey, no saben qué es chingarle, no saben qué es, eh, pues, arreglar tus problemas, ¿no? Y creo que esa parte es bien importante, pero también hay mucha poca responsabilidad de parte de los padres el aventar a tus hijos y presionarlos tantísimo a tomar decisiones sin que ellos como padres sean partícipes y que les ayuden a ayudarse a conocer adolescentes. ¿Y por qué digo esta parte sobre conocerse a los adolescentes? Porque, miren, yo sé que es bien difícil la parte de la adolescencia, de los 15, de los 16, de los 17, de los 18, de los 19 complicado, pero yo les voy a decir algo, no hay nada más complicado que los 20 y ustedes van a decir, ¿por qué siempre dices eso, Isis? Porque yo me acuerdo que en la adolescencia, obviamente eres adolescente, tienes 16, 17 años, tomas decisiones pendejas y es válido tener decisiones pendejas porque eres un puto adolescente estúpido, pero, güey, ahí tú dices, güey, estoy chavo, estoy morro, o sea, todo lo que haga vale madres. En los 20 casi todo lo que tú creas que estás haciendo te va a hacer sobrepensar la situación. ¿Por qué? Porque ya sabes que eres un adulto, que ya eres alguien que estás laborando o que está terminando la universidad, pero que ya está en el segundo piso, bro, que ya pasaste la época de que relax, no, 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 ahorita ya todo lo que toques, todo lo que hagas, todo lo que estés haciendo va a repercutir en tu futuro, va a repercutir en tu día a día, va a repercutir en todo. Y créanme que es bien cabrón que un día te despiertes y que digas, fuck, ¿esto que estoy haciendo hoy es bueno para mi futuro o es malo? ¿Tengo que hacer un cambio? ¿Me siento feliz? ¿Me siento contenta con lo que estoy haciendo? ¿O estoy tratando de decir, estoy infeliz en este momento, pero estoy construyendo algo para futuro? Porque fuck, esa parte estaba súper horrible, o sea, es horrible. Y lo peor de todo es que cuando ya eres adolescente, pues vives a lo mejor sabiendo que la vas a cagar 2000 veces, pero que eres adolescente y se vale. Pero luego llega la preadultez. Y tú dirás, ¿qué es para ti la preadultez, Isis? Para mí la preadultez son los 18, 19.
20, 21, ¿no? Para mí esa parte es la preadultez porque estás en ese limbo, ¿no? De que ya entraste a la universidad a los 18, ándale, papito, terminaste la prepa, así como chingón la terminaste, vete a la universidad, decide qué quieres estudiar, haz exámenes, ujú, y en ese inter en el que estás pasando de la adolescencia a la preadultez, tienes que hacer 2000 cosas, güey. O sea, yo creo que ese año es la cosa más horrible que te puede pasar. O sea, es el año en el que estás terminando la prepa, estás haciendo exámenes para las universidades, estás viendo qué vas a hacer con tu vida, estás pensando si la carrera que escogiste en verdad te gusta, estás pensando que no sé qué, si tienen novio, estás pensando de que, güey, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir viendo a mi novio que lo veía a diario, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calcular nuestros tiempos? Si tus amigos son todo lo que son para ti, estás pensando cómo le voy a hacer para ver a mis amigos, voy a extrañar a mis amigos, voy a extrañar no sé qué, voy a extrañar tal, 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 y te la pones a pensar 200,000 cosas que vas a extrañar, 200,000 cosas que no vas a poder hacer, 200,000 cosas que creíste que debiste haber hecho en tu adolescencia. Y créanme, así no es la vida, o sea, sí te va a doler salirte de ahí, ¿no? A lo mejor soltar gente que creíste que era importante para ti en la prepa, o si para ti la prepa fue una época culera, tú vas a decir, a huevo, ya me voy, que chinguen a su madre todos, ¿no? Porque es válido y también conozco mucha gente que, güey, o sea, la prepa fue horrible para ellos y fue algo chingón poder cambiar, pero justamente por eso es que la preparatoria y la adolescencia es bien importante cómo la vives y creo que es bien difícil ser adolescente, sí, pero, güey, ser adulto a los 20, oh, no, pero eso está horrible porque la preadultez de estar en la universidad es cosa de quererte am, morir, yo creo. O sea, para mí, esta es mi experiencia personal, ¿no? Yo, mi adolescencia y mi preparatoria, güey, fui la persona más feliz, la persona que hacía 2000 cosas, estaba metida en 200 proyectos en la preparatoria, era jefa de grupo, me llevaba bien con todos los profes. O sea, no, 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 no. Yo, la persona más desarrollada que existía. Luego entro a la universidad, ¿vale? Que para mí, y eso es algo que también me gustaría mucho tocar, es el hecho de que cuando tú te quedas pensando, ¿no? Que tú quieres ser algo toda la vida y has pensado de que ese es tu tiempo soñado y de repente abres los ojos, haces exámenes para universidad. Yo quería ser médico, güey. O sea, Isis, ingeniera industrial, quería ser médico en UNAM. O sea, yo también construí una figura tóxica de mí misma, ¿no? En ese entonces yo me creía súper inalcanzable, la neta cagué muchísimas cosas que hice. Obviamente medicina es una carrera súper demandada, súper fuerte en una, o sea, cabrón, te piden así pinches aciertos del millón y tú crees que si la logras y a huevo y no sé qué, y sí se puede, yo no digo que no, pero también es mucha dedicación y mucho esfuerzo y muchos pedos y mucho estarle madreando y lo que sea, ¿no? Y yo ahorita, y sí, es adulta de 23 años, digo qué bueno que no fui médico, güey. O sea, no, no hubiera podido, chance me hubiera matado, sepa la madre que hubiera sido de mí si sí hubiera quedado en una, me hubiera sido médico. La vida se da muchas vueltas y todo, ¿no? Y por eso justo, ¿no? Yo, desde que era niña, 6 años creo, quería, no, 8, 9 años, yo quería ser médico, güey. Y yo creí que quería ser médico toda mi vida. Y eso era lo que yo creía hasta los 18, que de repente no me quedo en la universidad, no, no me consigo los aciertos para quedarme en UNAM, hago primera, segunda vuelta, todo se va a la chingada. Y para mí, hagan de cuenta que, ¡pum!, me tiran al piso y me patean. Yo me sentía así, güey. Yo me sentía hasta acá arriba y de repente te dan un putazo de realidad y te dicen, ya ves, por sentirte un culo, güey, te vas a ir a chingar a tu madre y luego te toca sufrir horrible. A mí me dio depresión, güey, o sea, no horrible porque no me quedé en la carrera que quería ni en la universidad que quería. Pasan situaciones fuertísimas, me pude meter a una universidad pública porque yo, como tenía buen promedio, me pude meter de pase directo a esa escuela. Ah, Ingeniería industrial, leí los planes de estudio, fue la que me llamó la atención y mírenme ahorita, yo la verdad es que agradezco mi carrera, me gusta mucho mi carrera, odié la universidad, pero mi carrera la amo y es que son dos cosas diferentes, claramente.
Y esa parte de la universidad, a pesar de que me gusta mucho mi carrera, fue la cosa más asquerosa, horrible que he vivido en mi vida. La universidad me hizo sentir horrible, me dio depresión, casi caigo en el alcoholismo, tenía yo miles de problemas, porque justamente aquí hablando de relaciones de adolescencia, yo tenía una relación rara, ¿sí? Y yo me aferré mucho y a muchas cosas que no estaban bien, perdí muchísimo el piso, estaba yo en depresión por esa parte, ¿no? De que yo ya no veía a esta persona a diario, ¿no? Y yo la extrañaba cabroncísimo. Hasta cierto punto era súper dependiente de esta persona porque, güey, o sea, yo cuando no lo veía me daba cosa y así pasé toda la universidad, ¿sabes? Como en este constante sentimiento de decir, me siento triste, quiero regresar a la prepa, totalmente nostalgia y depresión, mal pedo. Eh, o sea, güey, tomaba diario, o sea, eso estaba malísimo, güey, para mi hígado, para mi vida, para mi salud mental. O sea, no, no, no. Una cosa asquerosísima la universidad. Y justamente en ese inter fue que yo en verdad me di cuenta que la universidad es muy pesada si no estás preparado para soltar cosas del pasado. Y a lo mejor va a haber gente que me va a decir, Isis, pero la universidad fue lo mejor que me pudo pasar. Y qué bueno, la neta, qué chingón. Yo tuve una universidad horrible, los maestros me hacían sentir culerísimo a pesar de que me llevaba bien con todos, pero todos los maestros te decían de que, güey, eres un pendejo, o sea, de que no puedes, de que pues te quejas, pues vete a la chingada, salte de la carrera. O sea, les vales 3 hectáreas de la chingada, porque aparte hay que ser reales. En las universidades públicas, luego cualquier pendejo es un maestro, todos están pinches amargados, no les gusta dar clases, son culeros. O sea, no, 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 no. A mí me tocó, cabrón. Y sin embargo, en esa época también conocí mucha gente que ahorita sigue siendo mi amistad y que agradezco mucho haberlos conocido, porque si yo no hubiera conocido a estas personas, no sé cómo sería mi vida hoy en día. Estas personas me ayudaron, mis amistades de la universidad, de verdad, ellos me ayudaron a hacer, a salir adelante, me ayudaron a estar ahí conmigo, creo que hice buenos vínculos con ellos y les tengo un afecto grandísimo porque en verdad son muy importantes para mí y que siguen siendo muy importantes para mí, pero que en verdad en la universidad, gracias a ellos, es que no me tiré al piso a llorar todos los días y que gracias a ellos fue que al final del día eh, no me, no me terminé matando un pedo así. Tampoco voy a decir de matarme, o sea, me refiero dejando la carrera o dándome por vencida. No, siempre he tenido gente maravillosa a mi alrededor y creo que eso siempre lo he agradecido. Agradezco a cada personita que se ha vuelto parte de mi círculo porque sin ellos yo la neta es que no hubiera podido salir adelante. No, hasta la fecha yo necesito todo el apoyo de esta gente porque ellos me ayudan de al día y les tengo un amor cabroncísimo. Y si algo que yo les puedo decir en esta transición de los 16 a los 20 es que aprendan a hacer amistades. De verdad, aprendan a hacer amistades. Y si ustedes ya están en los 20 y no aprovecharon esa época para hacer amistades, no pierdan el tiempo. Los 20 también son una buena oportunidad para hacer amistades chingonas en sus trabajos, en general, ¿no? Y yo agradezco mucho que yo primordié, o sea, puse como tema primordial el tener buenas amistades, porque sin ellos ahorita yo no estaría. Y claro, o sea, y vuelvo a hablar de las relaciones, ¿no? Porque yo tengo 23 años y nunca he tenido un novio formal, güey. O sea, no es, se los juro, o sea, yo nunca he tenido un novio de que mamá, papá, mi novio formal y nada totalmente serio. O sea, son cosas así variantes que han pasado, que ya saben, ¿no? O sea, gente que conoces y que a lo mejor pasa por tu vida y pues X, tienes una relación X, ¿no? Yo he tenido puras relaciones X, o sea, en el aspecto romántico, amoroso, como le quieran llamar, yo no he tenido ninguna relación concreta, todo ha sido como súper X, súper a la ligera, porque no siento que en este momento de mi vida esté lista para abordar un tema así. No estoy cerrada al amor verdaderamente. Hubo un tiempo en el que sí lo estuve. Yo creo que toda la universidad me cerré.
para no tener ninguna relación en general seria, ¿no? Por eso fue que tuve puras relaciones o sea, X así en la universidad, pero ahorita no estoy cerrada al amor, ¿saben? Pero creo que es importante y es fundamental el darse cuenta de que, güey, no importa que estés en tus 20 si no hayas tenido un novio, novia formal, o que no te hayas encontrado al amor de tu vida, ¿no? Porque yo conozco gente que dice, güey, pero es que yo veo de que esta gente anda súper feliz con su novio y ellos están contentísimos y esto y aquello. Yo les digo, sí, pero a lo mejor no es tu tiempo, a lo mejor esa gente se va a dejar en unos 2, 3 meses. No, ahora sí que las redes sociales exponen cosas que no son reales, güey. He visto 2000 personas que conozco, o sea, güey, me ha pasado de que, güey, un día están en Facebook o en Instagram poniendo de que, güey, el amor de mi vida, y 2 meses después ya terminaron, a la chingada, se cagan y todo, y, güey, así son las relaciones humanas. No te presiones en encontrar al amor de tu vida a los 20 o a los 17, 18, güey. Eres joven, vive, disfruta. Si no quieres vivir y disfrutar y quieres estar haciendo otras cosas o estás esperando el amor de verdad, trabaja en ti, güey, ¿no? No te estoy diciendo que te quedes ahí parado sin hacer nada, o sea, no, 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 al contrario, vívela chido, vívela a todo dar a tu manera, ¿no? Cada quien vive a su manera, cada quien disfruta su vida a su manera, ¿no? A mí algo que me molesta mucho es que yo soy una persona muy nerd, ¿vale? Yo soy una persona muy de que socialmente hablando me canso muy rápido, me gusta mucho estar en mi casa, de que ver series, películas, me gusta ir al cine, me gusta leer, leo fanfics, güey. O sea, bro, me obsesiono con series, con actores. O sea, soy una persona súper, súper, súper nerd, súper, súper, súper cabroncísimo, ¿no? Y sin embargo, tengo muy buenas amistades y creo que no me considero una persona socialmente inhábil, pero yo disfruto de mi tiempo a mi manera y yo soy feliz a mi manera. Y mi papá, por ejemplo, o mi mamá en su tiempo, eran de que, Isis, pero es que no sales, güey, sal, haz la chingada, no sé qué. Ellos creen que la manera en la que ellos se divierten, la manera en la que ellos viven su vida, am, es lo mejor. Y yo entiendo, porque para ellos es su opinión personal. Pero, güey, todas las personas piensan diferentes, así como para mí, ¿sí? Eh, Haberme ido a Londres fue la cosa más espectacular que me ha pasado. Va a existir gente que me va a decir, güey, a mí me gusta viajar. Y yo, y sí, no les puedo decir, estás pendejo, por lo que no te gusta viajar. Cada quien sus gustos, bro. Hay gente que le gusta salir aquí a tomar diario con sus amigos, todo sin exceso, banda. Yo siempre le he dicho, hay que divertirse, pero todo sin exceso, porque la verdad es que no somos la generación más fuerte, no, la verdad. O sea, mi abuelita pudo haber vivido bien loco y seguir a sus 80 bien entera, ¿vale? Y yo tengo 23 años y me duele la rodilla y la espalda y de que voy al gimnasio y termino toda madreada y, o sea, la verdad, somos una generación que obviamente no está en su mero peak para aguantar pedos, o sea, hay que saberse cuidar, gente. Hay que ser consciente de que las enfermedades están al pie del cañón, güey, y todo, o sea, hay que ser consciente. Entonces, no hagan cosas con ese, o sea, todo sin excesos, ¿no? O sea, hay que saber vivir y todo, ¿no? Yo casi caigo en el exceso y por eso se los digo, ¿no? Está chido. No, no creo que sea la solución, ni las drogas, ni el alcohol, ni el sexo, ni lo que quieran agarrar como adicción, güey, nada de eso es la solución, al contrario, creo que hay que saber balancearlo, ¿no? Y es por eso que yo vuelvo a lo mismo, no, no todos disfrutamos igual, no todos pasamos nuestro mejor momento igual, y a mí me molesta que, por ejemplo, las generaciones viejitas, mis papás, mis tíos, los que sea, son de que, güey, Isis, pero, o sea, trabajas de home office y estás en tu casa y no convives con nadie. ¿Y cómo le haces así, no? Y yo digo, güey, tengo un chingo de trabajo que hacer, bro. O sea, diario me la paso haciendo cosas. Tengo de chamba que no tienes idea. Hablo
como con 40 personas al día. Y sí, yo sé que no son interacciones de personas ni así del día al día, ¿no? Y a veces eso puede ser conflictivo para unas personas, pero para mí es increíble, para mí es increíblemente chingón poder estar desde mi casa, poder estar trabajando en un top deportivo, sentada en la comodidad de mi casa, que si me quiero bajar por un café, me bajo por un café. ¿Por qué? Porque así me siento cómoda. Y hay gente que le gusta ir a la oficina. Y hay gente que le gusta estar híbrido, ¿no? Ir a la oficina unos días y otros no. Y cada quien se adapta a lo que tiene, a las oportunidades de trabajo que hay y lo que tú quieras. Pero, güey, que estés en tu casa de home office no significa que te estés haciendo pendejo. Nada más, supongo. Puedes tener, puedes hacer hasta más chamba de la que te toca, hasta estar conectado más tiempo del que te toca estando de home office. ¿Por qué? Porque estás en la oficina y dices, carnal, ya son las 5, ahí nos vemos, jefecito. Aquí en tu casa es de que, güey, ya salí a las 6, no sé, a la hora que salgas de tu trabajo, y me voy a hacer otras cosas y de repente te mandan un mensaje, te marcan lo que sea, y no te cuesta nada agarrar el teléfono y, ¿qué pasó? Ah, chingón, ah, esto. Yo lo hago. He contestado mensajes de chats a las 5, 6, 7 de la mañana, ¿no? Que me voy parando, ¿no? Y a lo mejor entro más tarde o en las tardes que estoy en el gimnasio y a lo mejor agarro el phone y me mandaron un mensaje y pues contestas o hay que revisar esto y lo haces, ¿no? Y, y, y hay veces que está así tan complicado la situación, ¿no? Y, y creo que son cosas bien diferentes de adaptabilidad entre los 16 a los 20 años. Y es que nadie te dice que prácticamente parpadeas y ya estás ahí. Nadie te lo dice. Todo el mundo te dice, güey, tienes 16, tienes todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer con tu vida. Y no es cierto. No es cierto. La verdad es que tienes 16, parpadeas y de repente ya tienes 20, estás en la universidad y no sabes qué pedo. Y, y es algo bien complicado, ¿no? Porque creo que vivimos muy rápido en general como seres humanos y a veces eso nos cuesta muchísimo trabajo controlarlo y sobrellevarlo. Y, o sea, es muy pesado, ¿saben? Y eso mismo hace que las relaciones en esas épocas sean primordiales, quiero yo creer, y también sean muy inestables, porque a lo mejor la persona que era tu mejor amiga a los 18, ahorita a tus 23 ya ni lo topas, o sigue siendo tu mejor amigo, o es la única persona que tienes y que te ha ayudado, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Y eso es en el tema de las relaciones en general sociales, del trabajo, ¿no? O sea, porque yo no les voy a mentir, mi primer trabajo fue una experiencia muy agridulce. O sea, conocí gente chingoncísima que agradezco mucho haber conocido. Ese trabajo me enseñó mucho, me dio mucho para poder dar. Gracias a ese trabajo es que estoy ahorita en donde estoy. Pero eso no quita que era una explotación laboral y eso no quita que saben que vas saliendo de la chamba y que aceptas cualquier cosa y te ponen a hacer 2000 cosas. Y, o sea, y se los digo en serio, o sea, para mí fue horrible en ese aspecto. Yo tenía 2000 responsabilidades, trabajaba casi 24/7, me pagaban 7000 pesos al mes. O sea, ganaba horrible, hacía 2000 cosas. Mis jefes creían que no hacía nada y era como, bro, o sea, el ambiente laboral era horrible con la gente de recursos humanos. Había una pelea constante entre operaciones y recursos humanos. Mi jefe era, o sea, neta, una persona que no luchaba por sus trabajadores y que te quedabas de carnal, échale ganas, cabrón, ¿qué pedo contigo, güey? Y sin embargo, nadie pudo hacer eso. Toda la gente que son mis amigos de ahí ya no trabajan ahí, porque obviamente es un trabajo toxísimo, o sea, es tóxico, es esos lugares en donde quieren que te pongas la camiseta sin que ellos te ayuden, ¿no? Y la neta, gente, hay que ser reales, ningún trabajo es así, güey, es, me ayudas, yo te ayudo. Las relaciones tienen que ser recíprocas, si no, nada, carnal, la neta.
y que chinguen a su madre, la neta, yo sí, y sí los mandé a la chingada, porque la neta fueron bien mierderos conmigo, y yo solo pedí una oportunidad mínima, un aumento que me dijeron que hasta el año, bueno, está bien, yo no dije nada, luego pedí una oportunidad para hacer unos cambios en mis horarios porque yo quería hacer unas cosas y ellos me dijeron que no, de huevos. Y entonces les dije, pues entonces chinguen a su puta madre y ahí está su trabajo y a la verga. Y yo todavía ni tenía chamba, o sea, pero estaba yo tan imputada, o sea, neta, que yo los mandé a la chingada. Y vieran, dices, es un poquito estúpido, ¿no? O sea, ¿cómo que te sales sin tener nada, güey? Pues así es mi vida, así la pensé. Y en ese momento dije, bueno, encontré una oportunidad mejor. Ese trabajo que encontré después de mi primer trabajo, le tengo un cariño tan grande. O sea, como no tienen idea, mis jefes eran todo lo contrario, chingones, los más chingones de todos y lo que sea, ¿no? Y, y creo que por eso yo vuelvo a la parte de las relaciones, del trabajo, ¿no? Sí, mi primer trabajo fue asquerosísimo, pero se los juro que me dejó varias amistades que hoy en día estoy muy contenta de tenerlos como amigos. No hablamos diario, no nos vemos diario, somos personas que a lo mejor tienen cosas que hacer, tienen otras cosas, situaciones de vida. Para empezar, ellos son mucho más grandes que yo, ¿no? Y en todos mis trabajos yo siempre soy la bebé, güey, o sea, de que, güey, ¿cómo que apenas tienes 23? Todavía tenemos más de 30, ¿no? O más de 25 mi primer trabajo, todos mis amigos de ese entonces eran, yo tenía 21, güey, y ellos eran mayores de 25 años, bro, ya está cabrón, o sea, yo era una bebé. Y ahorita mis jefes tienen 40 y así, güey, y yo tengo 23 y la gente dice, Isis, ¿cómo es que eres tan chavita y estás como PM en una empresa, ¿no? Pues hay que saberse mover, bro. Hay que buscar oportunidades, hay que siempre estar en movimiento y updates y necesito mejorar esto y necesito hacer esto y bla, 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 bla y aprender de todos lados en el que estés y está súper chingoncísimo, ¿no? Y esas amistades que yo encontré en la chamba, se los juro que los agradezco mucho porque vuelvo a lo mismo, no nos vemos diario, pero de verdad yo les tengo mucho cariño. Ellos fueron las personas que me apoyaron cuando yo me quise ir. Ellos estuvieron ahí conmigo cuando yo de verdad estaba yo muy mal. La verdad es que mi primer trabajo fue esa curva de aprendizaje sobre responsabilidades, ¿no? Yo me sentía responsable de todo y tenía crisis de ansiedad y me ponía yo a llorar, ¿no? Y esos culeros se burlaban de mí, porque, ¿cómo lloras? Y yo así de que, "Pues, estoy llorando aquí en mi escritorio porque tengo que traer a 3 juntas y me están pidiendo 2000 cosas y no, no puedo seguir y bla, bla, bla. Y ellos se burlaban de mí. Y de hecho todavía cuando nos hemos visto, ellos se burlan de mí que no entienden por qué yo me ponía a llorar. Y yo era así de que, pues porque sí, porque yo me sentía con ansiedad y la neta hay que ser reales. Yo soy una persona que tiene mucho sentido de responsabilidad y que sentía que todo estaba en mis hombros y eso está mal también porque, güey, o sea, no puedes resolver todo sola. La neta no. Y por eso es que esas relaciones a mí también me han hecho sentir muchísimo eh, partícipe de lo que es la vida adulta, ¿no? Ellos ya son gente más grande, sin embargo, creo que me he podido llevar bien con ellos y los quiero muchísimo, ¿no? Y son gente que adoro, o sea, de verdad, ¿no? Y inclusive gente que no les hablo de que ahorita, ¿no? Yo te lo juro que conocí ahí en mi primer trabajo gente que me ayudó muchísimo, que neta mucho cariño les tengo. Y las relaciones en el trabajo, claro que se pueden y te pueden ayudar mucho, no todas van a ser tus amistades fuera del trabajo, pero creo que las relaciones dentro del trabajo también hay que saberlo sobrellevar porque déjenme les digo algo, te vas a encontrar con cada pendejo que te va a querer venir a hablar y te va a querer venir a decir y tú te vas a querer emputar, pero también hay que saber sobrellevar a la gente porque, güey, qué hueva andar lidiando con gente amargada, güey, de que, o sea, hay que saber sobrellevar esa gente y esas relaciones también son muy importantes y sobre todo imponer el respeto, ¿sabes? De que, a ver, carnal,
O sea, tú puedes estar enojado, si quieres no me des lo que me quieras, lo que te estoy pidiendo, pero primero me tratas con respeto y ya después vemos qué chingados, ¿no? Porque, o sea, a mí me choca que llegue cualquier güey y te quiera tratar mal porque ya está más grande, porque según tiene mejor puesto que tú y tú de que, a ver, carnal, nadie te está diciendo nada, simplemente estoy pidiendo algo y si no lo quieres hacer, está bien, pero no me trates mal ni tampoco me hables mal porque yo no te estoy hablando mal, simplemente pido respeto, ¿no? Y eso es algo bien importante acerca de los 20, ¿no? Porque eres una persona adulta que ya les dan responsabilidades en los trabajos y de repente te toca encontrarte, trabajar con gente mucho más grande que tú y todos son así de que, esto es bien chico, o sea, ¿qué te tengo que hacer caso a ti? Y tú así de, carnal, porque es mi chamba y para eso me contrataron y para eso te contrataron a ti, para que si yo te pido algo, me lo des. O que si tú necesitas algo, yo te lo dé, pero todo con respeto. Entonces, a mí hay algo que yo siempre doy de consejo y es que si ustedes están en un ambiente de trabajo tóxico, no se pongan al pedo, simplemente exijan respeto. ¿Sabes qué? Yo no vine aquí a caerte bien, carnal, ¿no? Yo no vine aquí a servirte en charola de plata ni a hablarte con pinches flores. Yo vine aquí a hacer mi chamba y lo siento si te molestas, pero no te estoy pidiendo que me hables bonito, ni que me digas, ay, mi amor, ni la chingada. Solo te estoy pidiendo que no me trates mal. Y si vamos a hablar de respeto, pues respeto. Y ya, solo estoy pidiendo respeto, güey. O sea, porque neta, pinches señores que no tienen un respeto absoluto de nada. O sea, no, 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 no. Te encuentras con cada gente que dices, güey, no mames, ¿quién chingados contrató a este puto enfermo, neta? O sea, pero bueno. Y por último, acerca de la transición de los 19 a los 20, las expectativas. Yo les voy a decir algo. No hay nada más terrible que las expectativas que la gente tiene de tus 20 años. Porque déjenme les digo algo, tú tienes 16, 17, 18 y tú crees, de verdad, porque sí lo crees, ¿eh? O sea, tú crees firmemente que tus 20 van a ser plenos, vas a trabajar y te va a ir bien chingón y vas a tener un montón de dinero y te vas a salir de la casa de tus papás, vas a tener tu casa, vas a ser económicamente estable y vas a tener tu carro y no, 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 tú te ves, no mames, neta, te ves en otro pedo, en otro ángulo de tu vida. Y de repente, güey, ¡pum! Cierras los ojos y en lugar de 16 tienes 20 y dices, güey, ¿y dónde está mi casa y mi trabajo soñado y de que gano un chingo de dinero? ¿Y dónde está mi carro? O sea, güey, son expectativas pendejas que es normal porque la sociedad tóxica creo que las ha impuesto. Son expectativas irreales de tus 20, porque, o sea, hay que ser reales. Como mexas, nosotros vemos gringos, europeos, que a sus 20 ellos viven solos y que la viven chingón y lo que sea, pero, bro, o sea, siguen solos, pero porque la cultura de allá sí es, güey, es más fácil irte, ¿no? Por ejemplo, la gente que es de la USA, ¿no? Los gringos. O sea, güey, ellos prácticamente la mayoría se va a otro pinche estado a estudiar, güey. Obviamente no va a vivir en la casa de sus papás, güey. Va a vivir o en la universidad, o si sus papás tienen varo, les van a poner su departamentito, o si se meten a trabajar en un Starbucks o así, porque sí les da tiempo, a lo mejor les da chance de irse de roomies con alguien. Pero, bro, hay que ser realista, hay que ser bien realista sobre ese pedo. O sea, eso no pasa, güey. O sea, eso no está sucediendo. Eso no es realista para nosotros que somos mexas. O sea, eso le pasa a esa gente, ¿no? Los europeos también, güey. O sea, yo vuelvo a la misma madre, ¿no? De que los europeos, de que esto y aquello, y ustedes van a decir, pero ¿por qué los europeos y por qué tanto ejemplo de los europeos? Güey, porque los europeos están acostumbrados a viajar todo el tiempo, no todos, yo no voy a venir aquí a mentir, pero son una sociedad que está más acostumbrada a que viajan al extranjero, ¿no? De que ellos son 17, 18 años y toman el tren y se van a otro país, güey. Aquí en México, güey,
no tomas un tren para irte a Colombia o a Estados Unidos, que entrar a Estados Unidos es un pedote si eres mexa o latinoamericano. Y para ir a otros países, güey, hay que ser realistas, sale caro, güey, tienes que tomar un avión a huevo, o sea, no es como de que hay un tren, como que Europa está todo conectado por tren y de que, güey, a huevo un trencito que me sale en unas 15, 20 libras tomar el tren para que me lleva de España a París o a otro lado de Europa, güey. Ellos lo tienen más fácil, nosotros no tenemos ese pedo y eso es algo bien realista y que toda la gente ve en las películas, en las series, de que, güey, no mames, o sea, esta gente que está en sus 20 y está viviendo la cosa más chingona, pues sí, pero son de otra cultura y aparte son cosas muy poco realistas, esas expectativas no son reales para nada, bro, o sea, ellos no son una expectativa para alguien como nosotros que vive en México, que a lo mejor si no eres de una clase alta, pues obviamente viajar para ti se te va a hacer como complicado y se te va a hacer como que el sueño, ¿no? Y esas expectativas, ¿no? O sea, de que vives pensando que a tus 20 vas a tener ya la vida resuelta y eso no es cierto. Eso no es cierto. A los 20 apenas estás descubriendo qué carajo va a pasar con tu vida, estás tratando de darla toda, ¿no? Y sin embargo, a veces la vas a tratar de dar toda y te va a tocar llorar y te va a tocar sufrir y te va a tocar hacer equivocaciones y tomar decisiones culeras que te van a afectar en tu futuro y vas a tener que afrontarlas día con día y te va a tocar pasar por cosas fuertísimas, ¿no? A lo mejor te va a tocar tener un trabajo horrible al principio y tener que soportar cosas bien culeras para poder crecer. Y sí, yo soy de la idea que sí hay que saber que en los 20 le vas a sufrir mucho para encontrar trabajo y para abrirte camino en la vida laboral y en la vida diaria, pero yo les quiero decir algo, tampoco vivan en el voy a ser infeliz. ¿Por qué? Porque normalizamos mucho que también a los 20 es una persona infeliz, güey, que soporta 3000 cosas culeras en el trabajo, con la gente, por los adultos, recibes comentarios pendejos de que, y pues, ¿por qué estás soltera? O, ay, ¿por qué ustedes, si ya son una pareja que llevan un buen, ¿por qué no se han casado? ¿Por qué no se van a vivir juntos? ¿Y por qué no sacas tu casa? ¿Y por qué no tienes hijos? ¿O por qué no quieres tener hijos? ¿O por qué no te has comprado un carro? O sea, tienes 23 años y no tienes nada que sea tuyo y tú así de, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, si tú, gente adulta, tenías 23 años y tenías tu casa, hijos, casado, con carro y moto y lo que tú quieras, es porque fue tu oportunidad de vida, una. Dos, porque los tiempos sí son diferentes, güey. Sí son diferentes. Las oportunidades laborales son súper diferentes, güey. Y las principales todo es bien diferente ahorita. Está bien cabrón, güey, encontrar trabajo, que no te exploten, que te paguen bien. O sea, no, cabrón. O sea, está bien difícil el mercado. Cada vez está más pesado encontrar trabajo. Cada vez está más pesado poder encontrar oportunidades chingonas. Y tú me vas a venir a mí a decir ay, pues sí, pero yo ya a tu edad ya lo tengo. Sí, carnal, yo lo sé, pero porque tú tuviste ese tiempo, tuviste esa oportunidad. No todos tenemos las mismas oportunidades y no todos tenemos las mismas aspiraciones y no todo el mundo tenemos lo mismo que tú tuviste en esa época. O sea, mi papá a mi edad, pues sí, güey, es obvio, o sea, él ya me tenía a mí, creo. O sea, yo no tengo a nadie, no necesito de nadie, gracias. No quiero ni tener hijos. O sea, pinches escuincles ahí, chille, chille. O sea, no, cabrón, o sea, no. Y tener una casa es una deudota que yo no estoy diciendo que sea malo. O sea, yo creo que de endeudarte para tener tu casa está chingón, pero hay que saber hacerlo, bro. Saber hacerlo, o sea, hay que saber que hay una curva de aprendizaje y apenas estoy en mis 20, güey, y apenas todavía ni llego a la mitad y ya me estás correteando de que vive, 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 vive. A ver, cabrón, relájate, ¿eh? Porque, o sea, yo personalmente, yo quiero viajar, güey, yo quiero hacer 2000 cosas primero, quiero viajar, ir a convenciones, no, 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 y no se puede hacer todo a la vez, porque cada quien tiene superaciones diferentes, ¿no?
Y creo que eso es bien importante de recalcar, ¿no? O sea, las expectativas dependen mucho de la gente que quiera la expectativa, ¿no? Y de los padres que tengas y de todo lo que tú quieras en tu futuro, ¿no? Pero la verdad es que todo lo que ves en línea, ¿no? Eh, son cosas no reales, bro. O sea, y si son reales para ellos, pero no significa que tú tengas que estar en el mismo tiempo que ellos. La verdad es que las expectativas de estar a los 20 son horribles porque creo que tienes más expectativas que nunca, güey. O sea, las expectativas que se tienen, tanto como alguien adolescente, ¿no? Que tiene 16 y que ve a alguien que tiene 20 y les dicen, ay, pero, ¿y por qué no tienes esto, no? Si yo para tu edad, yo ya voy a tener todo esto. Y tú dices, pues sí, yo también pensaba lo mismo a tu edad, pendejo, y pues, la realidad es otra, o las expectativas de la gente grande, ¿no? De cómo ellos vivieron sus 20, y cómo los estamos viviendo nosotros, las generaciones nuevas, pues son diferentes también, ¿no? Y creo que no hay una época en donde se tenga más expectativas de cosas que hacer más que los 20, porque es la época en la que la gente dice, güey, ya estás en la época de que ya eres adulto. Ujú. Ya eres responsable de todo, ya te toca hacer de todo, porque tú ya a los 30 ya tienes que tener tu vida resuelta. Y tú dices, güey, conozco gente que tiene 30 y no tiene ni puta idea de qué pedo tampoco con su vida. Y eso es porque también tuvieron unos 20 en donde los presionaron tanto y a lo mejor hicieron y tomaron decisiones locas por intentar hacer cosas porque ellos querían arreglar su vida ya. Y, o sea, es bien difícil, bro. O sea, tú no entiendes esa parte. No entiendes que las expectativas son irreales y que tener expectativas está bien mientras no sean expectativas locas, ni que tampoco te la vivas tratando de superar esas expectativas, porque no puedes vivir así siempre. O sea, no puedes vivir en diciendo, pues, es que tengo que cumplir la expectativa, porque yo ya viví eso, güey. O sea, yo me acuerdo que cuando iba en la prepa, o sea, la gente tenía 2000 expectativas de mí, porque yo era de que, ay, no, Isis es bien inteligente, güey. No, Isis, la vida resuelta, güey. Isis la más chingona. Isis no sé qué. Y, y yo en ese entonces sí me dejé llevar mucho por las expectativas que la gente tenía de mí, ¿no? O sea, porque no solo era mi mamá y mi papá y mi familia la que tenían expectativas en mí, eran los profesores, güey, era gente que yo ni conocía, güey. O sea, de que compañeros de la prepa, o sea, no, güey, o sea, la gente tenía unas expectativas de mí que, que la neta me hicieron mucho daño, güey, porque yo me la pasaba pensando, güey, ¿cómo carajo llego a la Isis que todo el mundo puso en este pedestal? O sea, no puedo ser esa Isis siempre, porque soy un humano y me equivoco, y soy un humano y tomo malas decisiones, y soy un humano y soy un humano que está tratando de vivir lo mejor que puede, y a lo mejor hay veces que no voy a hacer las cosas así. Y creo que eso es bien difícil porque nadie te enseña, ¿sabes? Nadie te enseña que no tienes que cumplir las expectativas de nadie más que las tuyas mismas. Y si vas a cumplir tus expectativas, también no te pases de verga. O sea, tampoco quieras de que, y si ahorita ya todo ya, porque no puedes hacer todo rápido. Puedes con todo, pero poco a poco, güey. También tienes que saber que una casa no se construye en un día, güey, las pirámides que ves, no, los mayas no las construyeron en un día, carnal. Fueron tiempo. Y a lo mejor había gente que decía, güey, ¿qué pedo con las pirámides? Que en esa madre, según una pirámide, güey, y nada más llevan putas piedras. Y luego, güey, pasaron años y las ves y dices, no mames, güey. Qué chingón, güey. Nomás están bien chingonas, güey. Y están alineadas con el sol, güey. Y les da el sol y se ve, Quetzalcóatl. Y la gente de ese entonces a lo mejor ha de haber dicho esos pendejos, quién sabe qué están haciendo, perdiendo el tiempo poniendo piedras, güey. La mamada que nada se construye en un día. Nada. Todo es con tiempo, esfuerzo, dedicación y con suerte. Yo siempre los voy a decir, gente, la verdad, la vida está llena de 2000 oportunidades y de 2000 cosas y sí, no te puedes quedar sentado a esperar que todo te caiga. La neta no puedes.
eso no pasa, güey. Solo le pasa a la gente que tiene dinero, la gente que a lo mejor ha tenido las oportunidades de que sus papás o la gente de sus alrededores les ayude a resolver. Pero si eres una persona normal, güey, tú tienes que salir a chingarle, a buscar oportunidades, a hacer todo lo que puedas por salir bien en la vida y todo ese pedo. Y sí, sí, la neta sí le tienes que chingar mucho y le tienes que trabajar mucho en ti, en lo que vas a hacer en el futuro. Tienes que trabajar en muchas, muchas, muchas cosas en tus veintes, pero también tienes que aprender a ser feliz, güey. Tienes que aprender a disfrutar los momentos que te das. Tienes que aprender a disfrutar tus veintes también, porque así como también son un pinche dolor culero, una pinche pesa así de que, güey, soy pinche, soy el pípila, güey, ahí cargando mi peso de tener 20. También es una oportunidad muy chingona de vivir cosas chingonas. Si te gusta ir a conciertos, ve a conciertos, aunque la gente te diga, gastar en conciertos es pendejo. Por ejemplo, mi papá es esa persona de que, ay, no, ¿cómo me ha cagado que por qué compro conciertos, que le doy de tragar a los artistas? Y yo sí, es su trabajo al final del día. Una, dos, me la paso chingoncísimo. La vibra para mí en los conciertos es otro pedo. Y si te gusta hacer conciertos, compra conciertos. Si te gusta ir a convenciones y eres de esa gente que le gusta hacer cosplay, güey, y de que, güey, hazlo, que te valga madres, que la gente diga, ya estás muy grande como para disfrazarte, ¿no? Ay, ya estás muy grande como para que te gusten los cómics o las películas o las series animadas y esas o sea, no, no estás grande, son tus gustos, son válidos. Si te quieres ir con un cosplay, velo, güey. Y si no quieres, y no solo quieres ir a la convención porque te gusta, ve, güey, ¿cuál es el pedo? Vive lo que te gusta hacer, haz lo que te gusta hacer, ve al cine, sal con tus amigos, si te gusta ir por unos drinks, ve por unos drinks, te gusta salir de fiesta, sal de fiesta, si te gusta viajar, viaja, o sea, haz todo lo que quieres hacer en tus veintes, pero también no te pongas expectativas irreales. Ujú. Todo se planea, todo se hace con tiempo y todo se tiene que construir poco a poco. Sí, ponte metas, ponte expectativas reales de, güey, esto quiero irme a tal lado, un viaje, güey, y son 60,000 pesos. Pues necesito hacer un plan de ahorro para ver cuánto tengo que ahorrar al mes para poder juntar ese dinero cuando yo me quiera ir. Aprendan a planear su vida, hagan planes de vida, hagan esa madre que te enseñan un chingo en la prepa, güey, de que, ¿cómo te ves en 10 años? Y tú, bien pendejo a los 16, pues trabajando. ¿Y de qué? Pues quién sabe. Pónganse metas reales y pónganse metas concretas, ¿saben? Sean concretos con lo que quieren. Y van a ver que van a salir poco a poco, no les voy a mentir. Va a haber días en los que no se van a aguantar, va a haber días en los que van a querer llorar todos los días, todo el tiempo. Va a haber días en los que van a sentir que está pesadísimo ser adulto, va a haber días en los que van a decir, güey, ya no puedo más. Pero son momentos porque hay que aprender a ver cómo es la vida. La vida es bien cabrona y bien rara. Y sí, sufres un chingo, bro. Sufres, no, 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 no. Sufres cabroncísimo. Pero también hay que aprender a vivirla, hay que aprender a tomar esos pequeños momentos, ¿no? Aprender a disfrutar y valorar a la gente que está a tu alrededor. Aprender a pasar tiempo contigo mismo, ¿no? Apréndanse a conocer gente, quiéranse, ámense, trabajen en ustedes. Si necesitan ir al psicólogo, vayan al psicólogo, trabajen en ustedes, pongan buenos cimientos para ser buenos adultos. Porque ahorita somos adultos jóvenes que también podemos cometer errores, pero también hay que aprender que de esos errores hay que aprender. No hay que, pues ya la cagué y otra vez la voy a cagar y otra vez la voy a cagar. No, 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 porque todos la cagamos y eso es normal. Pero hay que aprender de los errores que tenemos ahorita en nuestra adultez joven. Y si no eres un adulto joven,
creo que la vamos a cagar siempre, ¿sabes? O sea, no creo que va a haber un momento en tu vida en el que te voy a decir, güey, ya pasaste esa época, ya nunca más la vas a cagar. Eso es falso. La vamos a cagar siempre, somos humanos, pero hay que saber llevar todo eso. Y si ustedes quieren ser unos buenos adultos a sus 30, creo que es importante tener unos buenos 20, bien cimentados, bien planteados, pero también bien quejados. Si se quieren quejar de tener 20, quéjense, que no importa lo que diga la pinche sociedad, ni sus papás, ni la gente grande, güey, de que, ay, ¿por qué te quejas si tienes 20 y estás en tu mero cojeo y tu mejor época? Güey, yo toda no me preocupaba nada. Sí, pero es normal y es válido que te preocupe todo o que no te preocupe nada. O es válido todo lo que sientes. Hay que saber valorar y validar todo lo que sientes. Es súper válido. Pero así como también es súper válido, pues también hay que aprender a trabajar con ello y salir y nada. Así que si alguien más les dice, ay, o sea, tienes 20. ¿De qué te quejas? ¿Por qué sufres? ¿Por qué en todo el tiempo estás de que, ay, ya no puedo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si solo tienes 20 y estás en tu mejor época? Solo diles que no estén chingando a la madre. Eso es lo que yo recomendaría. Yo recomendaría decirles, váyanse a la verga, cordialmente. Porque, porque no tenemos todo resuelto a los 20. La verdad es que no. No creo que sea algo sano, tampoco de los papás ni de la gente grande pedirte que resuelvas cosas cuando eres un pobre pendejo. Porque hay que ser reales, bro. O sea, yo también soy pendeja y he hecho cosas pendejísimas. Y ustedes van a decir, y sí, o sea, pero pues te ha ido chingón. Sí, porque tengo mucha suerte, pero también me ha ido de la verga. Y he tenido momentos en donde tú dices, fuck, ya estoy cansada de este pedo. Y sí he tenido mis momentos y mucha gente, por ejemplo, me dice, es que eres una persona muy positiva, pero lo que no conocen es que sí, soy una persona muy positiva, pero también tengo momentos culerísimos. Y es por eso que yo los invito a reflexionar con ustedes mismos y aprenderse a conocer. Los quiero 2000. Gracias por estar aquí otra vez y em, díganme que quieren hablar del próximo tema. Ahorita eh, voy a intentar traer a alguien más. Chao, chao.